El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:41. David Villamar nos acompaña en esta mañana. Analista político, estudioso de la política. Además, le hemos invitado para generar una lectura seguramente crítica, y ya vamos a escucharlo a David, en torno a la situación política que enfrenta el país. Cómo empieza el año, las ejecutorias del gobierno que lidera Lenín Moreno, cuál es la proyección que tiene justamente el gobierno de Lenín Moreno para el curso de este año, así como también dar cuenta de estos movimientos preelectorales, tomando en cuenta que a inicios de esta semana lo tuvimos por acá, por ejemplo, a Giovanni Atariguana de la Unidad Popular. La Unidad Popular le está apostando por el apoyo a un candidato presidencial indígena. Ha hablado de aglutinar a varios sectores de la izquierda, pero ha excluido dentro de esos diálogos a la Revolución Ciudadana. Doctor, bienvenido, buenos días, qué gusto. Mauricio, ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí en A Primera Hora. Muy bien, ¿cómo iniciamos el año en lo político? ¿Qué lectura le da a David Villamar a este inicio de año? Bueno, lo primero es resaltar que estamos ya en un año, lo podemos llamar preelectoral, pero si consideramos que la primera vuelta sería en febrero del... el 28 de febrero, más o menos. Exactamente, estamos ya prácticamente en año electoral. O sea, en un año ya tendremos campaña electoral, exactamente en un año. Exactamente. Entonces, todo lo político debe leerse en torno a que estamos ya en un año electoral. Y para empezar a hablar del panorama político, digamos, en torno de las elecciones, no podemos dejar de lado el tema del paro de octubre del 2019. El paro marca realmente un antes y un después en la conformación política o conformación de fuerzas políticas en el Ecuador. Por un lado, porque cambia completamente el eje de posicionamiento político. Antes del paro de octubre, estábamos en un momento político adormecido donde todo giraba en torno a si te posicionabas en favor del correísmo o no. No necesariamente anticorreísta, pero todo giraba en torno a ese eje discursivo. O eras correísta o no eras correísta. O eras anticorreísta o no eras anticorreísta. Cuando sucede el paro, y con toda la fuerza que tuvo, con todo el carácter masivo del paro y las violaciones a los derechos humanos que se pudieron constatar durante el mismo, este eje de posicionamiento político cambia radicalmente. Y después del paro ya no hablamos de quién es correísta o quién no es correísta. ¿Sí, no? Empezamos a hablar de quién está del lado de los derechos humanos, quién defiende el derecho a la protesta, para, por ejemplo, mantener determinadas conquistas, para oponerse a un proyecto fondo monetarista de corte neoliberal que jamás fue refrendado en las urnas, versus los que defienden la represión y la imposición vertical de una política, nuevamente, jamás refrendada, jamás aprobada en las urnas. Entonces, lo primero que tenemos es eso, es un cambio del eje de posicionamiento político que le da la vuelta a la lógica incluso de la coyuntura electoral. Más allá de que de los hechos de octubre, el propio gobierno y varios de sus voceros se han encargado de responsabilizar primigeniamente al correísmo. Esa ha sido, digamos, la tónica discursiva del gobierno. Creo que logró una cierta penetración a juzgar por los resultados de algunas encuestas que se publicaron en noviembre y diciembre, donde sí se había logrado posicionar esta idea de que fue el correísmo el que estuvo detrás del paro, pero más allá del posicionamiento, creo que a la larga ese discurso va perdiendo fuerza, incluso porque los actores que surgieron en el momento del paro empiezan también ya a reivindicar que el paro fue mérito de ellos, que ellos condujeron el paro, y poco a poco ya ni siquiera se habla de la
participación, supuesta instigación de los correístas, más allá de que sigue siendo el elemento fundamental para la persecución política de determinados líderes del movimiento de la Revolución Ciudadana. David Villamar coincide con esa postura de que hay dirigentes o hay cabezas visibles de la denominada Revolución Ciudadana que son perseguidos políticos. Sí, por supuesto, es decir, hasta hace unas pocas semanas parecía que los únicos que no tenían derecho a defenderse en libertad eran los líderes de la Revolución Ciudadana. Se refiere al caso de Paola Pavón y Virgilio Hernández. Exactamente. Una vez que se obtienen las medidas cautelares de la CDH, ese panorama cambia y ahora ellos pueden defenderse en libertad, pero eso no cambia la arbitrariedad de su detención. Entonces, yo sí estoy convencido de que estamos ante un proceso de persecución política que empieza mucho antes del paro, ¿no? Recordemos los más de 30 procesos en contra del expresidente Rafael Correa, la presión del vicepresidente Jorge Glass, etcétera, etcétera. Correcto. A ver, David Villamar entonces divide el año anterior en estos dos escenarios. Un escenario posterior a las elecciones de marzo, en donde se pretendió posicionar esto, correísmo, anticorreísmo, los hechos de octubre, que significan un punto de inflexión. Así como estamos comenzando este año preelectoral, como bien lo ha citado David Villamar. A ver, hay algo que me parece fundamental, que surge nuevamente a raíz del paro de octubre, y es el cambio en la correlación de fuerzas políticas. Por ejemplo, yo creo que estamos asistiendo a una especie de crepúsculo del abogado Jaime Nebot. Nuevamente vuelvo a esto de antes y después del paro de octubre, ¿no? Antes del paro de octubre, Jaime Nebot jugaba una arriesgada apuesta a convertirse en el gran candidato de un eje de centro-derecha. No recordemos las caricaturescas imágenes de Jaime Nebot con poncho y con vestimenta indígena en general, y adoptando discursos progresivamente progresistas, ¿no es cierto?, hablando sobre temas de feminismo, algo que no le queda. O sea, un Nebot con poncho simplemente no va con la imagen que él ha construido durante 30 años. Entonces, bueno, ahí él sabrá cuánto les paga a sus asesores políticos, pero me parece que fue un craso error. Y ese error se evidencia en el momento en el que, cuando, digamos, el momento más duro del páramo, cuando él atrinchera a Guayaquil para proteger a un mandatario que fue a esconderse en las faldas de los socialcristianos, y Nebot pronuncia estas frases que prácticamente liquidan sus posibilidades de convertirse en el candidato de centroizquierda. Señores indígenas, vuelvan al páramo. Entonces, dice, recomiéndeles que vuelvan al páramo, ante una pregunta del periodista César Belestegui de Coavisa en un abordaje en Guayaquil. Exactamente. Entonces, yo lo comenté largamente acá como un error. Esa es una perla, una de las perlas de Nebot que van a perdurar en el tiempo. Exactamente. Yo lo dije en su momento. Sí, yo alguna vez mencionaba la buena conciencia no puede fingirse. Y desgraciadamente Nebot basó su estrategia de campaña o su pantalla, ¿no es cierto?, su máscara de campaña, en fingirse un candidato de centro, queriendo coquetear con el progresismo, pero como la buena conciencia no se finge, en un momento determinado su lengua lo traicionó, sale diciendo esto de devuelvan al páramo, y esa frase lo perseguirá a partir de ahí, porque se le cae toda la pantalla, y de repente ya sus posibilidades de convertirse en el candidato que aglutine del centro a la derecha se desmoronan, y a raíz de eso pasa algo muy interesante. Parte de las élites en el país abandonan abiertamente a Jaime Nebot y se inclinan entonces sutilmente por Guillermo Lasso. Entonces tenemos, por ejemplo, en las últimas semanas una arremetida, digamos, sistemática de medios como El Expreso o Teleamazonas hacia la gestión social cristiana en Guayaquil. Y bueno, no seamos ingenuos. Arremeter contra la gestión social cristiana en Guayaquil equivale a arremeter contra Jaime Nebot.
Entonces tenemos titulares como que Guayaquil es una ciudad excluyente y neoliberal, que el municipio ha inflado la masa salarial e incluso ciertos altercados con periodistas, temas que no creo que sean exclusividad de estos últimos meses, pero sí que fueron muchas veces camuflados o silenciados por la prensa que en su momento, o digamos a lo largo de 2-3 décadas, disimuló o silenció todos los exabruptos de Jaime Nebot y que ahora empieza a, por el contrario, a publicarlos, a publicitarlos, golpeando todavía más su ya alicaída imagen y obviamente favoreciendo al sustituto más cercano a Jaime Nebot, que sería Guillermo Lasso. Eso es algo muy interesante que no había ocurrido antes en el bloque de derecha. O sea, había todavía una expectativa de si nos vamos con el uno, nos vamos con el otro, pero ahora vemos esta especie de presión sutil para que Jaime Nebot se haga a un lado. Y a mí lo que me sorprende es el silencio de Jaime Nebot, que nunca se ha caracterizado por ser un contendor que guarde silencio ante los ataques. Él siempre ha sido de respuesta fácil, de respuesta dura, y en este tiempo se ha mantenido más que cauto. Entonces en esa cautela nosotros podemos leer un descolocamiento del candidato o del precandidato. Ahora, Jaime Nebot. hay quienes pensándolo mal, yo hice este comentario el otro día, yo le he relatado en varias ocasiones a la audiencia, yo soy una persona ligada a la ciudad de Guayaquil por múltiples factores. Allí nací periodísticamente en Guayaquil, voy recurrentemente a Guayaquil, conozco la realidad de Guayaquil. Y yo les comentaba alguna vez, la semana pasada me parece a los oyentes y a los televidentes, que desde 1992 hubo una especie de alianza de hecho, por llamarlo así, entre los grandes medios de comunicación y la administración municipal, en torno, dentro de su visión, a salvar a la ciudad. Yo trabajé en un canal de televisión de Guayaquil y así era la lógica. Los 8 años de Febres Cordero, los 19 años de Nebot. En esos 27 años jamás vi lo que está ocurriendo hoy, que varios medios de comunicación empiezan a generar publicaciones cuestionando la administración socialcristiana de Cynthia Viteri. Pensándolo mal, esto pudiese tener relación con este año preelectoral y tal vez con la anunciada candidatura de quien lidera el movimiento, creo. Digamos, hay quienes opinan así. ¿Qué opina David Villamar? Yo pienso que es muy probable, las cosas van por ese sentido, y lo que tú mencionas, creo que Jaime Nebot debe tener, y como muchos en la derecha, al respecto del accionar de la prensa, deben tener la idea de hemos creado un monstruo, porque se acostumbraron a utilizar el ataque mediático coordinado y el silencio mediático coordinado como un arma para filtrar los hechos y hacer parecer, por ejemplo, que Nebot era un estadista conciliador y que, por ejemplo, que Correa era un déspota autoritario. Todo eso filtrando la información, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, si hay un altercado entre Correa y un actor político, pasaban solamente las palabras de Correa y parecía que Correa era el que iniciaba la fricción. Al lado de Nebot hacían lo contrario, o bien silenciaban completamente el hecho, o bien lo minimizaban o le daban la vuelta. Si tú buscas la correlación entre la palabra arremete y la palabra Correa durante 10 años, pero es increíble. O sea, parece que esa palabra hubiese sido creada para Correa. No así en el caso de Jaime Nebot, quien ha tenido una serie de exabruptos considerables. Recordarás tú el enfrentamiento con el juez, con un juez de Guayaquil. Exactamente, con un juez de la... Cuando le lanzó un periodicazo. Y ese tipo de cosas no recibieron ni un ápice de ventilación. No tuvo la misma repercusión mediática. Entonces, sin duda. En relación a eso, yo pienso, este tipo de líderes, ¿no es cierto?, como Jaime Nebot, que siempre se vieron al amparo del silencio mediático, que siempre tuvieron esta especie de impunidad para decir lo que quieran, porque después la prensa les filtraba lo bueno, deben estar sintiéndose ahora como parte del otro lado. Nunca pensaron que se les iba a venir en contra.
Y ahora entonces justamente es eso, tienen un monstruo al que no pueden controlar, un monstruo que se ha acostumbrado a influir en en la opinión pública diciendo buen candidato, buen gobierno, mal gobierno, buena gestión, mala gestión, y ahora se vuelve contra ellos y no saben cómo responder. Yo le atribuyo a eso, en parte al menos, el actual silencio de Jaime Nebot, que le deben decir no te pelees con la prensa, pero ¿por qué? Porque nunca se ha tenido que pelear con la prensa. Es la primera vez que la prensa le levanta la voz a Jaime Nebot. Por eso le estoy diciendo, o sea, a mí me llama poderosamente la atención y está para el debate público. Pero además, quiero citarle a David Villamar algo que yo me lo había también reservado para el comentario, pero le voy a trasladar a David Villamar. Me llamó la atención este tuit. Este tuit lo escribe anteayer Carlos Vera. Carlos Vera, que es comunicador, pero está claro que es activista político. Y es un hombre que públicamente ha señalado su cercanía con Jaime Nebot y con el Partido Social Cristiano. De hecho, él ha reconocido públicamente que es adherente a Madera de Guerrero y de hecho fue candidato a la Asamblea Nacional en las elecciones del año 2013. ¿Qué escribió Carlos Vera, David? Y le quiero pedir una reacción a David. El próximo presidente del Ecuador lo pone Jaime Nebot Saadi, ya sea porque él se candidatiza o porque él no lo hace. Nos guste o no, su decisión vuelve a ser dirimente en el Ecuador, enorme responsabilidad. ¿Qué le parece a usted este tuit de Carlos Vera? Pienso que tiene mucho de cierto. Pocas veces coincido con Nebot tanto. O sea, que perdón, su decisión con Carlos Vera, tanto la decisión de Nebot es dirimente. ¿Coincide David con eso? En realidad sí, pero parcialmente, porque primero dependerá mucho del accionar de las fuerzas progresistas. Primero, si es que, por ejemplo, hay convergencia hacia una plataforma conjunta por el lado de la izquierda, hablemos de la conformación de un frente de unidad, que ahorita no es perceptible, pero es soñable, es soñable. Si es que es así, muy difícilmente Jaime Nebot va a ser digamos, la pieza clave en estas elecciones. Pero con una izquierda fraccionada, si es que Jaime Nebot decide hacerse a un lado, estaría unificando la derecha en torno a Guillermo Lasso. La derecha tendrá un peso quizá de un 36-38% en el país. Y la unificación de las fuerzas de derecha les garantizaría por lo menos estar en segunda vuelta. Frente a una izquierda fraccionada, eso podría ser determinante para la elección del nuevo presidente. Si Jaime Nebot decide lanzarse, la derecha irá fraccionada, siempre y cuando Guillermo Lasso se mantenga como candidato. Eso es algo que yo he puesto varias veces en juego. De hecho, varios actores han puesto en duda la participación de Guillermo Lasso en las próximas elecciones, porque si bien todo el tiempo está hablando, digamos, posicionándose como un potencial candidato, también es cierto que ya ha perdido en varias ocasiones. Ha perdido dos elecciones, ¿no? Exacto, hay quien dice la tercera es la vencida. En este país se han dado que la tercera es la vencida. Pasó con Borja, pasó con Durán Ballén. Pero no pasó con Alvarito. No pasó con Álvaro Noboa. Hay casos excepcionales como el de Maguad, que ganó la segunda, o el de Correa, que ganó la primera, ¿no? Bucarán también se presentó 3 veces y ganó la tercera. Así es, supongo que Guillermo Lasso buscará la tercera. Está apuntándole a la tradición. O sea, yo más bien veo más segura la candidatura de Lasso que la de Nebot. Y ese tuit de Vera, de Carlos Vera, a mí me invita a reflexionar de que le está pidiendo a Nebot que se haga a un lado. No sé si le está pidiendo a un lado, pero yo creo que ellos mismos no tienen certeza sobre una eventual candidatura de Nebot. Y digamos que eso daría cuenta de un aprendizaje de la derecha, a diferencia de lo que se ha visto hasta hoy por el lado de la izquierda. La derecha se da cuenta que si es que quieren maximizar sus probabilidades de ganar, de llegar a una segunda vuelta por lo menos, la idea es tener un candidato fuerte de la tendencia. Más allá de que hay pequeños intentos de bolsonarismo que empiezan a surgir en el país, como por ejemplo el de Andrés Páez, que hace pocos meses se le veía en un video en algún templo, en alguna iglesia, no sé de qué
de qué origen, pero se le veía... Anunciando que hay que incorporar otra vez el nombre de Dios en la Constitución, cuando el nombre de Dios sí está en la Constitución. Pues. O sea, hay que leer nomás la Constitución. Y además, diciendo que Él estará donde Dios le ponga. Bueno, el uso de Dios en la política latinoamericana, digamos que es por decirlo menos algo peligroso, ¿no es cierto? Se ha dado repetidas veces. David, dejemos de lado la derecha, es decir, del centro hacia la derecha, Nebot Lazo, vamos del centro hacia la izquierda. Yo citaba que esta semana, aquí en esta mesa de trabajo, Giovanni Atariguana de Unidad Popular hablaba de que esta organización política quiere aglutinar a varios sectores del progresismo, del centro hacia la izquierda, e impulsar una candidatura indígena, pero excluye a la Revolución Ciudadana de esos diálogos o de esas posibilidades. ¿Qué pasa del centro hacia la izquierda? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa del centro hacia la izquierda? La posición del MPD, hoy Unidad Popular, ¿no es cierto? De hablarnos de una unidad sin los correístas, es lo mismo que de hablarnos de unidad sin unidad. Y ahí sí yo quiero señalar lo que está detrás, el cálculo político que está detrás de la gente, por ejemplo, del MPD. El MPD no es un partido que aspire a gobernar. El MPD es un partido que aspira a posicionarse en, digamos, determinadas candidaturas, en determinados puestos de poder, si se puede ciertas curules parlamentarias, si se puede ciertos ministerios, etc. Pero el MPD nunca aspira a gobernar. Entonces, esto de llamar a una unidad sin unidad es quebrar desde el inicio las posibilidades de la izquierda de vencer a una derecha cohesionada y que está jugando con árbitro a favor, porque muchas de las reformas que se han hecho desde el CNE apuntan justamente a facilitar el triunfo de la derecha. El tema es que del centro hacia la izquierda yo no noto fuerzas cohesionadas, noto mucha dispersión y parece que cada cual quiere tener su propio proyecto político. A ver, desde las redes sociales se han hecho varios intentos por lanzar esta idea de la unidad, que ha tenido un cierto eco. Porque, por ejemplo, tú puedes escuchar a un Leonidas Issa que habla de conformar un frente de unidad. Tienes actores que han hablado de una gran alianza, de un gran frente nacional. Tienes actores igual como Rabascal, que se lanzan a la arena política y también te hablan de la conformación de un frente progresista, por ejemplo. Entonces, si bien está el discurso, todavía no se ve en los hechos. O sea, cada uno quiere su propia unidad. Y eso es algo que hay que cambiar y justamente que hay que manejar con mucho cuidado. Por ejemplo, nuevamente a raíz del paro, tenemos este surgimiento de nuevas figuras políticas, por ejemplo, en el movimiento indígena. Tenemos a Jaime Vargas y tenemos al mismo Leonidas Issa. El tema es que el movimiento indígena no es un ente homogéneo, ¿cierto? Es cada vez más evidente para todos que dentro del movimiento indígena, concretamente dentro de Pachakutik, hay un ala que o es de derecha o es funcional a la derecha, ¿no es cierto? En esa ala tenemos a gente como Lourdes Tibán, como Salvador Quispe, como el mismo Yacu Pérez, ¿no es cierto? Gente que le cierra las puertas a cualquier diálogo con el correísmo. Pero, por ejemplo, Yacu Pérez se sentó en diciembre de mil sonrisas con Iván Granda, digamos, legitimando a un gobierno que ha sido más represor con los indígenas que ningún otro. Digamos, hay 11 muertos que reafirman esa idea y lo que se decía, ¿no es cierto? Que en un día el gobierno de Moreno lanzó más gases lacrimógenos que lo que se había lanzado en 10, 12 años. ¿Y a quién se lanzaron esos gases lacrimógenos? Sino a los indígenas. Entonces, esa dirigencia de derecha pone en jaque a la nueva dirigencia naciente, ¿no es cierto? Porque esa nueva dirigencia va a tener que decidir en un momento dado si se alinea con el Pachakutik de derecha o si se alinea con sus bases que se levantaron contra un proyecto de derecha
alineado con el Fondo Monetario. David, y con esto cierro, porque esta semana también estuvo Paulina Recalde, y según la encuesta de Perfiles de Opinión midió la credibilidad de 5 personajes políticos, de Leonidas Issa, de Jaime Vargas, de Jaime Nebot, de Rafael Correa y de Guillermo Lazo. Resulta que Issa es el personaje que tiene el más alto porcentaje de credibilidad de los 5. ¿Qué opinión sobre Issa? Y con eso termino, por favor. Bueno, Leonidas Issa es justamente la figura que surge a raíz del paro, a diferencia de Vargas, que tiene un discurso muy ambivalente. Ustedes recordarán, hace unos días Vargas salió incluso criticando a Evo Morales, a decir que se había alejado del pueblo y que por eso le votan. Eso es gravísimo, que un indígena salga a decir eso de Evo Morales, prácticamente está conestando el golpe de Estado. Eso es gravísimo. Entonces, para mí la credibilidad de Vargas tiene fecha de caducidad. Leonidas Issa ha sido mucho más cauto en su posicionamiento político. Si bien ha sido crítico con, por ejemplo, con el correísmo, no se ha lanzado, no ha arremetido groseramente, porque sabe que hay dentro de las mismas bases indígenas, si bien el voto indígena suele ser cohesionado, por ejemplo, para términos parlamentarios, mucha de la fuerza rural de la Revolución Ciudadana está en el campesinado. Entonces, yo pienso que Leonidas Issa, que hasta este momento ha sido muy cauto, en un momento va a tener que decidir si responde al Pachacutic de derecha o si responde a un proyecto progresista que es el de sus bases y que fue justamente el que presionó por el paro en octubre. Correcto, esa es la pregunta del millón. Estamos tratando de conversar con Leonidas Issa, le hemos invitado, ojalá que nos acepten estos días, una invitación acá al espacio para hablar justamente de ese tema. David, gracias por el aporte y habrá oportunidad de seguir profundizando estos temas. Muchas gracias. David Villamar, analista político, conversando con nosotros sobre cómo cerró 2019, cómo empieza 2020, año netamente preelectoral. Hagan sus apuestas. Al volver estaremos dialogando con Yajaira Urresta, la joven comunicadora que perdió su ojo, que tuvo una afectación en su ojo durante las manifestaciones de octubre. Conversaremos con ella aquí en A Primera Hora, 8:07.